Que tenga usted un buen día. Le habla el pastor Guido Santamaría. Esto es, estudiemos su palabra. Hoy veremos otro principio que compete a Dios y es Dios como Redentor. Hemos venido viendo estos principios, ¿verdad? Toda esta semana. Desde el Antiguo Testamento vemos a nuestro Dios como un Dios que redime, es decir, un Dios redentor. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Esto lo encontramos en Génesis 3, 6 al 7 y versículo 21. Aquí claramente vemos a un Dios que redime al hombre y para hacerlo tiene que matar a animales inocentes. Y por supuesto que se vislumbra también la sangre como un precio, que es sombra de lo que haría Jesús en la cruz del Calvario al derramar su propia sangre. Y digo que Dios redime a Adán y a Eva porque Él tuvo que matar animales inocentes para vestirlos, como dice el versículo 21, para vestirlos de pieles. También observamos a Job decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mire qué interesante el versículo, porque él lo que está haciendo es expresa más bien una profecía que compete a Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo, es decir, cuando Jesús resucita. Por su parte, Isaías 44:6 y también el versículo 24 dice: así ha dicho el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, no hay Dios que vaya a redimir a nadie. Es más, no hay Dios. Y el versículo 24 dice: así ha dicho el Señor tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, hago cosas buenas, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin la ayuda de nadie. Nuestro Dios también se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos caracteres, por supuesto, personales, ¿verdad? Pero sin división de naturaleza, es decir, sin división de esencia o ser. Es el mismo Dios. Así podemos hablar de Dios como Redentor, como de su Hijo también, e inclusive como Jesucristo, como el Espíritu Santo también ayuda, o el Espíritu Santo está ahí para corroborar en cuanto a la redención. Ahora vamos a ver un pasaje y yo les voy a decir. Pero en cuanto a lo que es Jesús, también Jesús asume ese rol. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar el rescate por toda la humanidad y así lo declara la Escritura. Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Ahora bien, tenemos que ser claros, ya que en el Nuevo Testamento la palabra redentor como tal no aparece, no existe. Sin embargo, no por eso vamos a decir que Jesús no es nuestro redentor. Todo lo contrario, vamos a analizar algunos textos que nos ayudan a comprender esto y cómo Jesús desempeñó o se desempeñó como redentor. Mateo 20:28, ahí leemos: de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por su parte, también Pablo no deja el tema de lado, expresándolo como sigue: en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Y entonces les decía que el Espíritu Santo también colabora en esto, y aquí lo vemos
en estos versículos que están en Efesios 1:7 y después ahí mismo en el capítulo 1, versículos 13 al 14. Pero comprendemos esto, que el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. Hermoso, ¿verdad? Como la Trinidad en conjunto, toda trabaja en la redención. Por su parte, Tito 2:13 al 14 nos dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, con relación a Cristo, Él es el eterno Hijo de Dios, en su encarnación como Jesucristo. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, por lo que Él es la provisión de Dios para la redención del hombre de su pecado. Y por lo tanto, Él es el único mediador y solo a través de Él se efectúa entonces la reconciliación entre Dios y el hombre. Quiero decir que nosotros también tenemos que ver a Jesús como Redentor, a Dios como Redentor, y ¿por qué no al Espíritu Santo, ahora que colabora con la redención? Pero en este caso, es muy importante que entendamos que es un principio que tampoco nosotros vamos a negociar. Jesús, Dios, Jesús es nuestro Redentor. Y punto. No hay nadie, no hay otro camino que no sea Jesús para llegar a Dios. Él es el único sacrificio, y no solamente el único sacrificio, sino que también es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no podemos negociar esto con nadie. Que mire que aquí hay otro, que mire que aquí hay otra. No, Jesús es nuestro Redentor. Que Dios le bendiga. En este día le habló el pastor Guido Santamaría.